Distribuciones derivadas del muestreo. Estadística inferencial. Tiene como objetivo inferir sobre el comportamiento de una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra aleatoria. De tamaño n. Para estimar un parámetro es necesario conocer su estadístico. Es aquí donde entran en juego los métodos de selección de muestra y la estadística inferencial, dado que el estadístico actúa como un estimador. Distribución muestral de medias. Es una distribución de probabilidad de todas las medias posibles de las muestras aleatorias de tamaño n extraídas repetidamente de la población. Entonces, se puede utilizar la distribución de sus estadísticas como estimadores de parámetros, generando así un proceso de estadística inferencial. La distribución muestral de medias puede ser descrita por su media y su desviación estándar. Es decir, se puede calcular la media de las medias muestrales y la desviación estándar de las medias muestrales. Esta recibe el nombre de error estándar de la media. La media de las medias muestrales siempre va a ser igual a la media poblacional y la desviación estándar poblacional siempre va a ser mayor a la desviación estándar de las medias muestrales. La disminución del error estándar de la media se debe al promedio de todas las medias, evitando con esto que los valores extremos que pudieran presentarse en una o varias muestras no afecten. En los siguientes gráficos se observa que la distribución de frecuencias de la población es diferente a la distribución de frecuencias de las muestras, dado que la de las muestras tiende a ser una distribución normal. La distribución muestral de medias se aproxima a una distribución normal con una media y una desviación estándar para muestras grandes, n mayor o igual de 30. La fórmula a usar para calcular el error estándar de la media va a depender del tipo de población que estemos estudiando. Es decir, si hablamos de una población infinita o muestreo con reemplazo, muestras cuya magnitud sea menor al 5% de la magnitud poblacional, entonces vamos a utilizar la fórmula del error estándar de la media igual a la desviación estándar entre la raíz de la magnitud muestral. Existen casos en donde la magnitud poblacional es finita, es decir, es conocida. Por ejemplo, estudios sobre los clientes de una empresa, la producción de un día determinado en una fábrica manufacturera. En estos casos la población es conocida, así que es necesario modificar la ecuación del error estándar agregando un factor de corrección como multiplicador de población finita, donde esta fórmula aplicaría para muestreo sin reemplazo o para muestras cuya magnitud sea mayor al 5% de la magnitud poblacional. Es decir, que ahora para calcular el error estándar de la media, vamos a utilizar la desviación estándar dividida entre la raíz de la magnitud muestral multiplicada por, por la corrección, que es la magnitud poblacional menos la magnitud muestral, entre la magnitud poblacional menos 1. Si observamos en esta tabla tenemos muestras de diferentes tamaños, 10, 25 y 30, donde el cálculo del error estándar de la media nos da como resultado 6.32, 4 y 3.65. Si observamos, a medida que se incrementa la magnitud de la muestra, la variabilidad en las distribuciones muestrales
disminuye. Veamos ahora un ejemplo. En la siguiente tabla se muestra el número de autos vendidos por 7 agentes de ventas en una agencia automotriz. Primero calculamos la media poblacional, obteniendo un valor de 7.71. Y ahora hacemos un cálculo utilizando una combinación para saber cuántas muestras de tamaño 2 podemos extraer de esta población. Y nos da como resultado 21. Significa que yo voy a tomar a Jaime con Silvia y saco el promedio de los autos vendidos. Posteriormente tomo a Jaime con Sofía y saco nuevamente el promedio. Jaime con Berta, Jaime con Javier y así sucesivamente. En esta tabla que a continuación se muestra, se observan ya desglosados cada uno de las muestras, cada una de las muestras, los agentes de ventas y los autos vendidos, así como su media. Si nosotros sacamos la media de todas las medias, obtenemos un valor de 7.71. Y si buscamos el error estándar de la media, obtenemos un valor de 0.463. Es decir, que se observa que la media poblacional es igual a la media de la distribución muestral y la desviación estándar, el error estándar de la media, la desviación estándar poblacional va a ser mayor al error estándar de la media. Ahora, si nosotros realizamos la distribución de frecuencias a nivel poblacional, observamos que tiene una tendencia. Pero si sacamos la distribución de frecuencias a nivel muestral de las medias, observamos que este tiende a ser una distribución normal. Teorema del límite central. Es la relación que hay entre la distribución de la población y la forma de la distribución de muestreo. Si la media poblacional aleatoria de tamaño n tomada de una población con media mu y una varianza finita conocida, entonces el valor de la variable cuya función de distribución se aproxima a la de la distribución normal estándar cuando n tiende a infinito, utilizaremos la fórmula de z estandarizada, que va a ser igual a la media menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz de n, que representa la magnitud muestral. La aproximación normal para la media muestral por lo general será buena si el tamaño de la magnitud muestral es mayor o igual a 30, siempre y cuando la distribución de la población no sea muy asimétrica. La suposición de normalidad en la distribución de la media muestral vuelve más precisa a la medida de la magnitud muestral, que se hace más grande. Veamos ahora un ejemplo. Se fabrican focos en cierta empresa que tiene una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal, con una media de 850 horas y una desviación estándar poblacional de 57 horas. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 10 bombillas tenga una vida promedio menor a 815 horas. Primero que nada, sacamos los datos. Después aplicamos la fórmula de la z estandarizada para encontrar esa probabilidad. Sustituyendo los valores obtenemos un valor de menos 1.94. Si lo representamos en la distribución normal, significa que va a tomar valores menores a menos 1.94. Nos vamos a la tabla de distribución normal y
Buscamos el menos 1.9 con 0.04 y nos da un valor de 0.0262. Por lo tanto, la probabilidad de la muestra aleatoria de las 10 bombillas tiene una vida promedio menor a 815 horas va a ser igual a 0.0262.